noches. Comenzamos un nuevo cabildo aquí Buenas en No noches. Culpes a ¿Cómo la le va? Noche. ¿Cómo está, don Andrés? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien. Hoy transformación digital. La verdad suena bastante engorroso, quizá extraño, Pero palabras muy muy cercano. difíciles. Pero vamos a tratar de acercarlo a esta hora de la noche con palabras muy simples y también partir porque es la transformación digital y también cómo puede ser nuestro mejor aliado luego del estallido social. Mira, antes del 18 de octubre, que siempre marca un quiebre en todas las discusiones que hemos planteado acá en No Culpes a la Noche, estamos hablando de automatización laboral, los robots que iban a reemplazar a los seres humanos en los trabajos, el comercio electrónico que estaba y está acaparando buena parte de las ventas en el comercio. Eso es parte de lo que denominamos transformación digital, cómo la tecnología está cambiando nuestros hábitos, nuestro día a día. Catalina Araya, quiero ir contigo, partir contigo, siempre con las mujeres. A ver, transformación digital, ¿cómo aterrizamos un concepto que parece incluso difícil de cuantificar? ¿Cómo lo llevamos a la práctica en el día a día? Bueno, la transformación digital es un concepto que se aplica como a todo proceso que está llevando las empresas, en el fondo. Desde, como tú bien decías, desde la planificación, el comercio, de cómo enfrentamos las ventas, pero es también un proceso de transformación social, llevándolo como a todo el contexto actual también, es un proceso que se aplica y que finalmente todos vivimos. Todos despertamos con un celular en la mano, la tecnología está muy presente en nuestra vida y finalmente este proceso que partió siendo como un proceso ligado al mundo empresarial, es también un proceso que vivimos todos en el día a día. Entonces ponemos hoy día también a la persona en el centro, rodeada de este proceso de transformación digital que permea finalmente toda nuestra vida cotidiana. Felipe Valle, ¿cómo podemos relacionar la transformación digital con el estallido social que estamos viendo en el país? Me tocaron la pregunta más difícil. Ay, perdón, la voy a cambiar, Ahí te va un ladrillo. No, está bien, está muy bien. No, lo que pasa es que hay que, de partida, complementando lo que dice la Cata, que es muy cierto, por supuesto, hay que considerar que la formación digital es un concepto ya que lleva mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora último ha tenido una motivación muy grande, de hecho, por el empresariado de hacer charlas, de empezar a motivar cosas. El año pasado mucha empresa privada empezó a hablar constantemente respecto a transformación digital, pero el concepto aún así sigue siendo un poco manoseado y mal visto de cierta forma, porque hay mucha gente que todavía cree, de hecho, transformaciones digitales se viene hablando en Europa y en Estados Unidos de los años 80, o sea, llevamos mucho tiempo con eso. ¿La gente cree que les va a quitar el trabajo? Hay una mezcla ahí de cosas, pero el error más grande es creer que es una implementación de tecnología. Sí. Ese es el error más grande que hay en día. ¿Qué es lo que es, Felipe? Es un cambio cultural de partida dentro de las propias empresas, lo hemos visto también desarrollado de esta forma. El tema es que la gente cree que, por ejemplo, yo implemento, porque me ha pasado ver, de hecho, gente dice, voy a comprar computadores, la última generación, y después terminan todos botados, sin implementar, sin ocupar, sin encontrar, porque no hubo una planificación primero, porque no se validó si que efectivamente existía alguna forma de hacer una implementación que de verdad beneficiara a tu proceso interno. Hay que ver qué me sirve. Exacto, hay que hacer un trabajo como de preproducción, se podría decir, planificar muy bien cuáles van a ser los beneficios, qué va a beneficiar a mis clientes, qué va a pasar con mi modelo de negocio, qué va a pasar con mis procesos, porque es un cambio cultural tan transversal que uno no dice, con esto vendo más necesariamente. No, viene todo también un proceso que hay que clarificar. Entonces, respondiendo a la pregunta original ahora, ¿qué puede aportar a la crisis? Es de una u otra forma ponerse las pilas, de poder pensar qué cosas puedo ayudar a través de un sistema de transformación digital que mejore mis propios procesos para después enfrentar el día de mañana la venta con mis propias con mi clientela, entendiendo por supuesto que puedo aprovechar las tecnologías, pero entendiendo que no es una implementación, no es un paso, por ejemplo, de una planilla escrita a Excel, porque eso es técnicamente una digitación, pero de verdad la gente cree que con eso yo estoy transformando digitalmente. No, es un paso mucho más allá que necesita pensarse, y yo sé que los tiempos están exigiendo cosas inmediatas, pero tampoco no es lo evidente que uno llegue y hagamos esto, porque probablemente puede pasar más allá de la cuenta de algo, buscar una solución y termina empeorándolo más. Exacto. George Lever, ¿cómo el trabajador debe enfrentar esta dinámica? A ver, por ejemplo, el tema de la automatización, cuando las máquinas te dicen, te van a reemplazar, cifras del Foro Económico Mundial, de aquí al año 2030, hasta aquí a la vuelta de la esquina, un 30% de los empleos van a ser reemplazados por robots, en pegas repetitivas, por ejemplo, como existe en el comercio. A ver, ¿cómo debe enfrentar el trabajador este mundo que cambia sin miedo? Porque junto con perderse empleos, sí, se van a perder, también se generan otras plazas de trabajo que son mayores muchas veces que las que se pierden. Sí, bueno, yo creo que esa es la clave. Lo que hay que pensar es que probablemente se van a reemplazar empleos, pero no empleados o no trabajadores. Es decir, aquellas labores rutinarias que dices tú son las primeras que entran en los procesos de automatización y es lo que
probablemente todos cuando nos hablan de automatización nos imaginamos algo así. O sea, en el supermercado, por ejemplo, las cajas, que ahora uno se puede eso ya, autoatender. de hecho, eso ya es como un ejemplo bastante más moderno, Sí. que la automatización de la robótica industrial, donde hay una máquina que hace parte de un proceso, digamos, de ensamblaje, por ejemplo. Y lo que hay que pensar es que esto va a generar una serie de oportunidades en términos de que probablemente los trabajos que imaginamos hoy día se van a reemplazar por labores que van a ser ejecutadas por este tipo de inteligencia, pero se van a generar también muchas nuevas ocupaciones, como decías tú, que son ocupaciones que probablemente hoy día no tienen sentido, no hacen relevancia, pero que son ocupaciones de valor agregado, que como en el mismo caso que tú mencionabas, probablemente hay alguien analizando la inteligencia de esos datos de las operaciones que ocurren en una caja que hoy día está automatizada. O sea, George, para hacer el ejemplo, hace 10 años quizás nadie se imaginaba lo que iba a ser el reparto a domicilio, nadie se imaginaba lo que eran estas tecnologías de transporte, Uber, Cabify, que al final uno decía hace 10 años que muchos se iban a dedicar a esa pega. Nadie se imaginaba. Así va cambiando un poco, así muchos que se dedicaban a otras cuestiones, no sé, ingeniero eléctrico. Hoy día maneja un auto de Uber y le puede ir tan bien quizás como le iba antes. Sí, se van a crear este nuevo tipo de ocupaciones, pero también se van a crear nuevos tipos de gestiones respecto, por ejemplo, de la información. Capacidad de anticipar comportamiento. Es algo que históricamente se ha hecho, pero se ha hecho con métodos bastante rústicos. Hoy día la predicción en general de comportamiento está sumamente mediada por factores digitales. Y es mucho más preciso, es mucho más efectivo y tiene costo por contacto, o sea, costo por toma de decisiones, que es millones de veces más bajo de lo que estábamos acostumbrados en el mundo tradicional. George, pero la transformación digital podría ayudar a reactivar la economía. Por supuesto que sí. En la medida en que aparecen nuevos horizontes, es decir, por ejemplo, que nos podemos transportar de forma más inteligente, eso es algo que genera nuevos mercados, eso es algo que genera nuevas ocupaciones, pero también genera nuevos emprendimientos y nuevos roles que tienen que tomar además los aparatos institucionales. Se requieren nuevas regulaciones, se requiere echar a andar todo un aparato que genera PIB, incluso el modelo regulatorio genera PIB. Entonces, por una parte está toda esta vertiente de la innovación que nos genera hacer mejor las cosas, hacerlas a menores costos, pero también nos genera esta apertura a nuevos mercados que no existían, a nuevas formas de entender cómo nos relacionamos que no existían y que nos hacen en general más eficientes, pero que lo bueno es que generan oportunidades para emprendedores, oportunidades para nuevos tipos de trabajo de valor agregado y nos pueden convertir a nosotros, que hoy día somos un trabajador remunerado que ve como una amenaza lo que está pasando, nos puede convertir en realidad en emprendedores. Hernán, ¿cómo se sube una persona de 55, 60 años más, que es un rango etario cada vez más presente en nuestra población? ¿Cómo se sube a este mundo digital quienes no son nativos digitales, quienes no se criaron para un joven hoy día que de 30 años para abajo, esto es parte no es ni una novedad? Claro. Pero ¿cómo se sube a este carro? ¿Cómo me capacito justamente para subirme a este carro? Mira, es muy sencillo y muy difícil a la vez. Churra. Es muy sencillo porque solo tienes que conectarte con las nuevas tecnologías y con la nueva conversación. Cuando tú tienes una predisposición a hacerlo, lo haces con sencillez. Mi mamá tiene alrededor de 90 años, es una reina del Facebook. Ella está siempre, se mete en mis conversaciones, lo cual me tiene una vergüenza espantosa. No se preocupe, no es el único. Entonces es un problema de actitud. Si yo digo, no, la tecnología es una cosa muy complicada, yo no sé siquiera cómo prender el DVD porque eso lo hace mi hija, nunca vas a aprender. Es un problema de actitud. O sea, pero el DVD ya es como antiguo, ¿o no? Por supuesto. Sí. Pero un smartphone nuevo, digamos, o sea, tú conoces gente de 70 años que se maneja y se peina con un smartphone y otros que se asustan y no saben qué hacer. Pero la primera reacción, Hernán, es no, yo no entiendo, házmelo tú. Eso es lo primero. ¿Cómo podemos decirle a esas personas que sí existe una forma de aprender con manzanitas, pasos simples, más allá de que uno como hijo, yo la anoto en el refrigerador a mi mamá? Pero yo creo que ahí cometemos un error conceptual. Cuando tú crees que es un problema de conocimiento, que a la manera antigua, tú te vas a sentar y va a venir un profesor y te va a transferir conocimiento, eso ya está obsoleto, eso ya no existe. ¿Ya? ¿Cómo aprenden hoy día los niños? Aprenden en Wikipedia, aprenden conversando, aprenden interactuando. O sea, esa cosa que hay un profesor que le enseña, eso murió. Así que no hablemos de eso porque eso es prehistoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aprender tecnología? Utilizando la tecnología. En la práctica. Abriendo la mente. ¿Ya? La mente es como el paracaídas, solo funciona si se abre. Si queremos abrirlo, funciona. Si no lo abrimos... Marisol, ustedes en Laboratoria capacitan muchas mujeres.
Hoy día se habla mucho de que la capacitación es el salto no solamente para la transformación digital, es el salto para un país más productivo. La capacitación es algo que se ve bien como un concepto bien, no sé, ajeno, pero nos puede hacer a todos dar un salto cuantitativo en la pega, en subirnos a este nuevo carro. Efectivamente, y justamente como decían, el estar dispuestos a aprender es el regalo que todos tenemos hoy día. ¿Ustedes qué pega hacen en el laboratorio, por ejemplo? Nosotros lo que hacemos en el laboratorio, empezamos formando a mujeres que sienten que pueden salir adelante de otra forma, que hoy día quizás se sienten estancadas con sueldos mínimos, en pegas repetitivas, porque no pudieron estudiar o porque estudiaron incompletamente. O sea, estamos hablando no de mujeres, terminar. por ejemplo, con sueldo que de 400 lucas, 500 Mínimo lucas, en no estamos promedio. hablando mínimo, no estamos hablando de profesionales de alta gama, entre comillas. No, muchas estudiaron, y que es lo triste, varias ¿Ya? estudiaron, pero ese estudio no se tradujo en pegas de calidad ni con buenos sueldos. Pero entran a laboratorio y en un bootcamp que dura 6 meses les enseñamos a programar front-end, que es el tipo de programación que enseñamos con JavaScript, y además diseñadoras de experiencia de usuario. Y nosotros mismos las linkeamos con empresas que necesitan su talento. Y ahí hemos descubierto un mundo, un montón de aristas. Por una, la capacidad de aprender. Todos podemos aprender y hay que desarrollar un modelo que esté enfocado en quien aprende, no en quien enseña, justamente. Nosotros, de hecho, no hablamos de profesores, hablamos de coaches que guían en ese aprendizaje y son mujeres que aprenden desarrollando proyectos desde el día 1. Así se aprende ¿Y tecnología. se suben fácil al carro? Se suben fácil. No digo que por eso no es complicado, Sí. es complejo, son 6 meses de bastante estrés, porque es un aprendizaje muy duro, porque queremos que en 6 meses entren a trabajar. Y hoy día nuestras egresadas están triplicando en promedio ¿Y en sus términos de ingresos. edad? En promedio hoy día tienen alrededor de 27 años ¿Ya? y están entrando a trabajar en todo tipo de empresas. Cuando empezamos hace 5 años era más startup o una empresa de tecnología. Son más jovencitas. Son más jóvenes, sí. ¿No se ve un aumento en la edad? De hecho, se ha visto Ah, un ok. aumento en la edad. Y yo creo que justamente va un poco por las que entran al laboratorio, son esas mujeres que ya intentaron algo, que dijeron, la educación a mí me prometieron que era lo que me iba a hacer surgir. Y esa promesa no se cumplió en la mayoría de los casos. Y de hecho, mucho se retrocedió porque hay una deuda de por medio. Y entonces entran como una segunda, a veces última oportunidad, como lo ven, dicen, yo quiero hacer algo por mí misma, quiero salir adelante. La programación jamás estuvo en mi mente, nunca pensé que podía estar aquí. Y en el camino se enamoran de la programación, se enamoran de la tecnología, se enamoran de ellas mismas, que es lo bonito, porque creen en ellas. Hay todo un modelo de enseñanza donde el foco está en ellas, que ellas son dueñas de su aprendizaje y que pueden aprender. Y en 6 meses lo ven traducido en pegas súper buenas, que están más de 800.000 pesos líquido el promedio. Y no solo eso es lo bonito es que hoy día tenemos a 1.400 mujeres que han salido del programa en Latinoamérica, que están entrando en empresas donde antes no habían mujeres desarrollando los productos y servicios que hombres y mujeres somos los que vamos a usar. Exacto. Catalina, el mundo laboral hoy día está necesitando otro tipo de pega. Nos decía Marisol un poco, estudiaron ciertas cosas que al final están medias obsoletas. Claro. ¿Cuáles son las pegas del futuro? ¿Cuáles son las pegas que hoy día los jóvenes se ha hablado? No, porque se ha hablado mucho de programadores. Sí. Yo he escuchado conceptos como entrenadores de máquinas. O sea, de todo tipo de pegas que hace 5 años uno decía, ¿qué me están hablando? Esas son las pegas del futuro. Las universidades se están subiendo, los institutos se están subiendo a ese carro en la medida de generar puestos de estudio en lugares donde realmente hayan plazas de trabajo. Sí, eso es súper interesante porque finalmente, claro, van a existir empleos que hoy día desconocemos. El tema es cómo estamos preparando a la gente para esos puestos que hoy día no sabemos cuáles van a ser ni qué características van a tener. O sea, George algo adelantó que los empleos que son automatizados probablemente tiendan a desaparecer. El tema es cómo, y me vuelvo aquí a lo que dijo la Mari, el aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, estar constantemente aprendiendo, actualizando nuestros conocimientos es algo clave en este tema de la transformación digital. Yeah. Y en el fondo, desde los inicios escolares, enseñar a un niño a pensar y a aprender es algo clave. Y que este gusto por el aprendizaje se mantenga a lo largo de toda la vida. Eso te va a permitir también ir actualizando tus conocimientos e ir finalmente flexibilizándote y adaptándote a todos los cambios que proponga la transformación digital, que proponga la sociedad del conocimiento, la era de Internet. Entonces, es finalmente esta adaptabilidad al conocimiento, nuevas formas de aprender. Y para eso yo creo que el profesor es un agente clave para mí. Es él el que tiene que finalmente también subirse al carro de la transformación digital, pues es él el que está formando hoy día a los niños que van a salir en 14 años más, los que están entrando hoy día a prekinder, a un mundo que
desconocemos, o sea, no sabemos cuáles van a ser los empleos ni las carreras. Entonces, hoy día el rol del profesor, y nosotros lo impulsamos fuertemente desde Fundación País Digital, es que pueda empoderar a los niños a este gusto para aprender, a aprender de formas diferentes, a utilizar nuevas metodologías, a crear tecnología, que es muy distinto a utilizarla. En el fondo es involucrarnos con todo este proceso que está detrás de la creación, perdiéndole el miedo, arriesgándolo e innovando en las prácticas pedagógicas de los profesores. A verlo también. como un nuevo amigo, ¿cierto? Exacto. Felipe, y las pymes han sido súper afectadas por este estallido social. Claro. ¿Cómo podemos invitar a aquellas pymes que la transformación digital la ven muy de lejos, pero que finalmente los podría ayudar muchísimo? Mira, yo me quiero colgar de Marisol y de la Cata, porque he tenido la oportunidad de Cuélguese entrevistarlas por años. Por años las he entrevistado. Marisol la entrevisté hace 5 Amigas cuando de la comenzó. casa, Sí, yo las conozco hace mucho tiempo, pero a lo que quiero ir es que las organizaciones sociales tienen un rol demasiado importante en esta cuestión. La sociedad Demasiado civil. importante. O sea, si hoy en día, por ejemplo, George habla de la automatización, que es muy cierto lo que está pasando hoy en día, hay un lado súper bueno y un lado súper malo, donde claramente hay un alegato. Lo que pasó, por ejemplo, con Líder fue antes que estaban alegando que obviamente hay automatización de las bodegas y todo eso. Fue parte de la negociación colectiva, fue un Claro. problema no menor el tema de los reemplazos de los trabajadores. Exactamente. Entonces, obviamente podemos decir, mira, existe esta cuestión con la automatización de que va a haber reemplazo a pegas mecánicas y uno puede tomar ese pretexto constante, como vamos a ir evolucionando las pegas que son automáticas, pero obviamente dice, no quiero perder al empleado, sino voy a buscar nuevos horizontes, pero tampoco no se está haciendo eso. Entonces, por ejemplo, existen... voy a tomar ejemplo a Donald Trump. No sé si es el mejor ejemplo siempre, pero Donald Trump siempre ha dicho que él le gusta estar a favor de la creación de empleo, que América primero y toda la tontería, y vamos con el trabajo, y apuesta a la automatización. Pero por una cosa más fría y calculadora de ahorrar costos, por supuesto, pero tampoco no se ha preocupado, por ejemplo, de crear nueva empleabilidad, de crear estos nuevos empleos. Entonces aquí, por eso vuelvo a tomar de nuevo a Marisol Catalina, porque ahí las fundaciones, las organizaciones como Laboratorio, en el caso de País Digital, ellos están luchando en realidad para ver cómo hacemos avanzar esto. Y en el caso de las pymes, ahora volviendo a tomar la propuesta original, yo creo que tienen un muy buen respaldo y apoyo respecto a las organizaciones sociales para buscar metodologías para poder aprender, para poder seguir avanzando, para encontrar, por ejemplo, soluciones a sus problemas. Si hoy en día tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Pero hay que hacer las bajadas y toda esa conceptualización que hay se puede apoyar en las organizaciones sociales, ya más allá de necesariamente, porque yo también valoro mucho lo autodidacta, el buscar. Pero Wikipedia no es una fuente fiable por ningún lado. O sea, estamos con cosas. Wikipedia la construye la gente. Yo puedo modificar ahora una entrada a Wikipedia y va a estar reflejada. Entonces, no es... yo sé que es lo más obvio, lo más presente. O sea, la Fundación Wikimedia es maravillosa, podemos darle. Pero en gente que está realmente trabajando acá atrás, yo buscaría, por ejemplo, la información donde yo pueda buscarla respaldada. Y estoy muy seguro que acá nadie le va a cerrar las puertas y ninguna organización que hoy en día esté trabajando y esté alineada a las tecnologías, no solamente País Digital o Laboratorio, sino hay muchas incubadoras, hay muchos procesos que hoy en día se están abriendo, concursos. Por ejemplo, Chile Global Angels acaba de abrir una para aseguradora, sí, para ver cómo vamos a trabajar con la aseguradora. Entonces, uno puede ir buscando cosas y van a estar dispuestos a... Yo creo que la gente tiene ese miedo. Y aquí también me voy a colocar de usted que es cierto, la gente tiene miedo. Y me imagino que a ustedes también les ha tocado cuando van a hablar con los profes. Tienen miedo hasta que explote el computador porque hicieron algo malo. Entonces, hay que romper esas barreras. Hay que romper esas barreras. ¿Cuánto puede, y aquí quiero ir con George, cuánto puede afectar quizá este estallido social, lo que ha sucedido con las pymes, derechamente la destrucción de muchas pymes? ¿Cuánto puede ayudar a muchos, George, a que se suban a este carro digital? A que ya no tengan que depender tanto del comercio físico, del tú a tú, y que también tengan otra vía que sea el comercio electrónico, que no tenga tanta presencia física quizás en la calle. Les puedes ayudar a buscar otros caminos para que el negocio, porque lo vimos, por ejemplo, en el Cyber Day, que fue pocas semanas antes del estallido, participaron casi 450 empresas, muchas pymes que se subían por primera vez, pero todavía son poquitas. Sí, bueno, hay un proceso de transformación, ya que es el título del programa, que toma su tiempo, ¿verdad? Hay una constante, no quiero decir una pugna, porque no lo es, pero hay una constante intercambio entre el comercio en el mundo físico versus el comercio en el mundo digital. Sobre todo al comienzo, cuando partió el comercio electrónico, daba la sensación de que se peleaban la misma torta, el físico con el electrónico. ¿No es así? Y eso no es así. De hecho, yo diría que la forma en que va migrando el comercio electrónico y el comercio en general, el retail o el comercio minorista en general,
es a que empieza a entender de que finalmente lo relevante, un tema al que hablamos en un programa anterior, es la importancia que va tomando el consumidor dentro de la toma de decisiones en general. El día la lleva, el que decide Totalmente. y te maneja. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Sí. ¿Ah? Porque no en todo. Por ejemplo, lo que hablábamos también respecto de que no es lo mismo en el mundo de las instituciones políticas, por ejemplo. ¿Ah? No tenemos el mismo poder que tenemos cuando tomamos una decisión de consumo en cierto tipo de categorías, porque tampoco en todas. ¿Ah? O respecto a ciertos servicios básicos, por ejemplo. Seguimos siendo el consumidor, pero tal vez sentimos que no tenemos el mismo poder que tenemos cuando estamos tomando la decisión de comprar, no sé, un bien durable o un servicio de alojamiento o en transporte. Eso depende mucho de las oportunidades y de la competencia. Pero finalmente lo que nos ha ido pasando es que, volviendo a esta lógica de que lo importante es transformarse culturalmente, como se mencionaba hace un momento, eso significa que finalmente yo quiero llegar a mi consumidor y tengo muchas vías para llegar a ese consumidor y para generarle a ese consumidor una experiencia que le agregue valor, ¿no es cierto? Ya sea que le venda por una red social, por una tienda física, por comercio electrónico, por el celular, en fin. Lo que pasa es que ese proceso no es un proceso instantáneo. ¿Ah? Toma años y va buscando nuevos equilibrios. ¿Ah? Lo que pasó ahora con el movimiento social, o lo que está pasando ahora, es que queda en evidencia que uno de esos canales, que es el canal físico, tiene probablemente más riesgos o más problemas del que parecía ser en tiempos, entre comillas, normales, ¿ah? Antes de la movilización. Hoy día, si yo voy a tomar una decisión de cuánto apuesto a comercio electrónico y cuánto apuesto a expandir mis tiendas físicas, probablemente mi equilibrio va a estar un poco más hacia el comercio electrónico que antes. Y lo que le pasa al comercio más pequeño es que recién hace un par de años empieza a despertar en forma ya mucho más agresiva y masiva la necesidad de tener presencia en estos mundos. Participar, por ejemplo, en un Cyber Monday. ¿Ah? Algo que anteriormente ese pequeño comercio decía, pero en realidad soy muy, muy pequeño, sí. Estos son eventos masivos, yo tengo mi nicho, en fin. Había muchos motivos, o tal vez la tecnología es cara o es complicada. Marisol, ¿a usted le ha tocado en la oratoria, por ejemplo, capacitar a pequeñas emprendedoras que se suban al carro digital, aparte de vender por internet, subirse a esta nube, que si no te subes te quedas atrás? Mira, lo que nos ha pasado son dos cosas. Por un lado, egresadas que entraron a trabajar en empresas y una vez que ya tienen el conocimiento más amplio de lo que es trabajar en lo digital, que han empezado a emprender en paralelo, ¿no? Claro. Y por otro lado, empezamos a trabajar con empresas, las empresas que contrataban a nuestras egresadas. ¿Qué pasó? Al principio, como te decía, nuestras egresadas entraban a una startup o una empresa de tecnología, pero al poco rato empezaron a entrar en empresas tradicionales, no tecnológicas, retail, banca, o por todo lo que estamos hablando, las áreas de innovación y digital de estas empresas no tecnológicas cada vez crece más. Y lo que nos pasaba era que el jefe o ya llegó al alto liderazgo también nos decían, oye, esa mentalidad a enfrentar el cambio, esa mentalidad de aprendizaje continuo, de experimentar. Sé que es lo que yo necesito para esta nueva era, pero mi cultura es demasiado tradicional. No acogemos el fracaso, entre comillas. ¿Cómo hago para que ella pueda desarrollarse mejor y por otro lado yo aprender de ella? En cuento corto, hoy día también estamos capacitando a las empresas y de hecho empezamos a llamarles en su transformación digital, pero gracias a una investigación que hicimos con un ebook que lanzamos hace poco, que ahí está el error, porque cuando hablamos de transformación digital, el foco suele estar en lo digital, en la tecnología, en las apps, en las herramientas que necesito, cuando es en la transformación que yo como empresa debo hacer para enfrentar esta nueva era. Y ahí es una muy buena noticia para las pymes, porque no necesitan $1 millón para invertir en tecnología, necesitan adaptarse culturalmente, su estructura, su manera de acercarse al cliente, es hacer el negocio distinto, con un aprendizaje permanente, con herramientas que sí son digitales, pero que hoy día muchas son gratis, que te permiten conocer de verdad lo que tu cliente quiere, no lo que tú crees que él quiere. Exacto. Y en eso estamos desarrollando, de hecho, un modelo para poder acompañar a muchas pymes en este camino de transformación en esta era digital. Hernán, ¿y cómo le quitamos el miedo a esa gente que no se atreve a comprar por internet? Que dice, no, me van a clonar la tarjeta. ¿No son pocas todavía? Yo también, por ejemplo. Pero dice, yo no compro mucho por internet, me gusta ir. Soy más a la antigua, como mi mamá. Ella. Pero ¿cómo le quitamos el miedo a esa gente que dice, no, yo tengo que ir para que no me clonen la tarjeta, para que no me caiga? Camilo, la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué es más seguro, el mundo digital o el mundo físico? Vas a un lugar con un montón de plata a comprar y te podrían robar, te podrían empujar, te podrías caer, te podrían atropellar, y el mundo digital. Yo te aseguro que el mundo digital es más seguro que el mundo físico, ¿ya? Y te lo puedo demostrar. Entonces, lo primero, hay un tema de seguridad, efectivamente.
Ese es un camino más seguro. Segundo, es un camino con más posibilidades. Tercero, es un camino 24/7 que está disponible cuando tú quieres. Es un camino más barato. No hay por dónde perderse. Las personas que no se quieren subir al camino digital están cavando su propia tumba. No van a poder participar del futuro. Yo respeto a las personas que no quieren participar del futuro. Muchas gracias, don Hernán. Gracias por respetarme. O sea, una década atrás, yo recuerdo muy bien, se hizo un estudio en el mundo político, los senadores, ¿ya? ¿Quiénes usaban smartphone? ¿Quiénes usaban correo electrónico? Todos los que no usaban dejaron de ser senadores la próxima. Si tú no te subes a la tecnología, no estás participando del mundo del futuro. Eso es un hecho. Ok. ¿Me Ahora, voy a subir al tiro? Ahora hay un duros los tema números. súper relevante que me gustaría tocar y que todos han planteado acá de manera favor. brillante. El cambio digital no es tecnología, no es hardware, no es software, es transformación cultural. Ahora, yo le voy a dar una vuelta de tuerca más grande. Dele. ¿Qué es transformación cultural? Es transformación de las personas. ¿Qué es transformación de las personas? Hoy día en Chile banalizamos eso. ¿Ya cómo lo banalizamos? Contratamos un par de coach, lo hacemos bailar a los chiquillos de la empresa, un fin de semana se abrazan y volvemos el lunes y estamos transformados. Eso es falso, eso es mentira. Transformación de las personas significa desarrollo de la conciencia, desarrollo personal y desarrollo espiritual. O sea, no hay transformación digital sin cambio de las personas, sin espiritualidad y cambio personal. Simple. Cata, clarísimo. ¿cómo parte del petitorio que hemos visto, cómo puede ayudar la transformación digital, insisto, lo preguntamos al principio, a las demandas que vemos en la calle? ¿Cuánto puede ayudar, por ejemplo, o acelerar mucho los procesos de cambio, esta transformación digital? Discusiones como, que de repente son súper áridas y pueden parecer muy lejanos, asamblea constituyente, discusiones como mejores pensiones, discusiones como mejores sueldos, medicamentos. Hemos visto una batería de medidas que ha planteado el gobierno que tienen que ver con digitalizar el mercado de los medicamentos. ¿Cómo puede la tecnología muchas veces ser una solución para parte del petitorio? No digo todo, pero parte del petitorio que hemos visto en los últimos 45 o 50 días. De hecho, es una tremenda vitrina la tecnología y todas las plataformas digitales. O sea, se ha visto que hay alguna página web Constitución en línea, entonces qué ganas de que toda la ciudadanía pudiésemos opinar a través de la tecnología, dar nuestra opinión, canalizarla de una buena forma en el fondo y que estas formas de canalizar nuestras opiniones sean tomadas por las autoridades para finalmente que se traduzcan en acciones concretas. Eso es un camino que yo lo veo como muy positivo en el fondo para tomar la tecnología y hacer un buen uso y también atender a las demandas sociales. Y otra cosa súper importante también es saber discriminar la información. Y hoy día en la tecnología y principalmente en redes sociales vemos una cantidad... O sea, es una desinformación. Está en la Exacto. lluvia de datos, de fake news, que al final fake terminamos news. desinformados. A eso iba, justamente. Entonces también entender que las plataformas digitales dan esa opción, que hay que tener cuidado, que hay que saber discriminar la información que ¿Cómo saber vemos. discriminar, Cata? Porque en el fondo, Educación. en Estados Unidos, por ejemplo, se ha hecho una discusión sobre los medios tradicionales y estos medios al final que terminan levantando cualquier noticia como noticia. Claro. La gente tiene que ir hacia medios tradicionales, no que uno trabaje en prensa y diga, por favor, solamente prefiera esto, pero ¿cómo una persona común y corriente puede discriminar? Ahí hay varias cosas y yo creo que siempre voy hacia la educación porque es en lo que yo trabajo todos los días, pero fomentar habilidades en los estudiantes, como la curiosidad, por ejemplo, y el cuestionar las fuentes de información, es clave en el mundo digital. Es que Cata, mi mamá me manda noticias y yo, mamá, ¿de dónde Fake lo news. sacaste? Porque finalmente ella alimenta su propia verdad, entonces está bueno el decirle, ojo, revisa. con la información que Ok. estás recibiendo principalmente de redes sociales. Yo entiendo que hay bastantes otros canales hoy día para informarse, pero siempre como cuestiónalo, incluso lo tradicional. O sea, también infórmate en fuentes fidedignas que aporten realmente y también es responsabilidad de la ciudadanía finalmente donde nos estamos informando. Felipe, en el fondo, en ese mismo punto, ¿cómo se puede concientizar a las personas de lo importante que esta información, esta lluvia de información, esta intoxicación de información que estamos teniendo, poder filtrarla? Sobre No todo marearnos. uno lo ve, a ver, con los papás de uno que quizás no son nativos digitales, que cualquier cosa que les llega porque le llegó de un amigo, de un hermano, de alguien cercano, lo toman como real. Claro, a ver. Que se cuestionen, a ver, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Cuáles son los elementos un poquito para ir perillando? Bueno, la Cata tiene mucha razón. Primero hay que fomentar la curiosidad, preguntarse los contextos, pero sobre todo considerar que las redes sociales nunca fueron creadas para esto. O sea, por ejemplo, Instagram. Instagram hoy día ha tenido un protagonismo muy importante, al lado de Twitter, por supuesto, que se retransformó en un medio de noticias, porque como red social no le iba bien,
Entonces usted cambió incluso su propia categoría hacia una plataforma de noticias. Sí. Pero eso no significa que sea una plataforma de noticias, sigue siendo una plataforma que alimenta a mucha gente bajo el anonimato de un teclado y una pantalla, y eso es lo primero que uno tiene que considerar. Eso es lo primero. Y frente a eso, cada uno de nosotros tiene nuestra propia línea editorial, lo que también hace cada vez más complejo, y muchas personas podrían informar exactamente lo mismo, dándole un tono distinto a la comunicación. Entonces, eso es parte de la educación que hay que dar a las personas, porque, vuelvo a repetir, las redes sociales no fueron creadas para estos propósitos. Hoy en día en Chile la gente se informa más por WhatsApp, más que viendo la tele, más que leyendo un medio online, por WhatsApp. Entonces, por eso es tan fácil que yo puedo llegar, inventar un audio súper trucha de decir, hay desabastecimiento de benzina, y va a quedar la escuela. Los alienígenas. Entonces, los Me alienígenas. acordé, digo yo. Ese será verdadero. Es exactamente lo mismo. Entonces, Entre audio falso cuestionémoslo. y cadenas de oración. Lo principal es cuestionarse. O sea, si yo, por ejemplo, yo voy a publicar algo y no es de mi autoría, de verdad, yo no lo grabé, yo no lo presencié. Esa es la primera barrera. Y eso que hay muchos pasos, por ejemplo, para tuitear algo. Desde escribir un tweet, subir en multimedia, apretar tweet, hay hartos pasos y aún así la gente todavía cae en este tipo de cuestiones y pasan cuestiones desafortunadas como el tema de las noticias falsas, que ya es un concepto medio raro porque ya está manoseado, de hecho, de noticias falsas. Sí. Porque obviamente ahí pasa lo que te menciono de nuestra propia línea editorial. Todo el mundo dice, es falso, pero quizás pasó, pero Sí. la intención que se le está dando, y sobre todo en esta situación de la crisis, como esta inclinación política que uno le pueda dar un mensaje, lo termina arruinando todo más. Ya. Entonces es complejo, pero la curiosidad y el cuestionarse Es lo primero. es lo primero. George, y esta lluvia de información y tantas fake news. Esta y todo, desconfianza que se instala. exacto, ¿no afecta a la economía? Sí, por supuesto. O sea, imagínate que una fake news puede ser un hecho, entre comillas, un hecho esencial, ¿ah? Y puede ser efectivamente falso. Pero fíjate que yo creo que tenemos dos problemas respecto a la información y la comunicación en general, porque al final entre información y comunicación hay una línea que hoy día uno no logra identificarla. Uno es que mucha información puede ser falsa. O sea, lamentablemente hay gente que tiene incentivos para mentir, para inventar estas noticias. Por último, ¿Grupos de interés? Por grupo de interés. Hay De gente todo. que se siente satisfecha con el hecho de que algo que inventó, aunque Se no tenga ningún viralice. sentido, se viralice. O sea, logré que se viralice. Te fijas, es una manifestación de poder, ¿ah? Y eso crea un nuevo escenario, un nuevo tipo de actores. Pero ese es uno de los problemas. El otro gran problema que tenemos es que por la forma en que están diseñadas hoy día, la manera en que nosotros nos desenvolvemos, por ejemplo, en las redes sociales, hay problemas graves de comunicación. O sea, la calidad de la comunicación se ha deteriorado tremendamente. O sea, la calidad de las conversaciones es muy mala. O sea, cuando tú posteas algo y esperas que alguien te conteste. Por eso yo creo que WhatsApp tiene tanto éxito, porque es un medio más interactivo. O sea, Y con personas que tú conoces por lo general. que tú los conoces que puede y ser además detrás hay una persona que puede ser cualquiera. Se esconde detrás de una y cara de tienes huevo. feedback, tienes retroalimentación, es decir, tú hablas y lo que hablas no queda en el vacío. Mucha gente, la mayoría de la que habla en redes sociales, nunca nadie le contesta. ¿Ah? Nosotros pensamos que hay mucha conversación, pero la verdad es que son unos pocos los que tienen ese privilegio. Y lo que nos tiende a pasar es que, por una parte tenemos eso, pero por otro lado, son todos nuestros pares. ¿Ah? Entonces, tú terminas hablando con gente que piensa como tú. Y te repetimos nuestro mismo y te lo vas que nosotros retroalimentando, y como existe el fake y otros que no son tan fake pero que están como en el límite, o que es la apreciación de alguien que piensa más o menos como tú, terminas por construir verdaderas realidades que pueden estar muy despegadas de la verdadera realidad, digamos. ¿Ah? Y eso se ha notado mucho. Yo diría que hemos tenido la primera gran crisis de ese fenómeno durante este movimiento social. Porque si tú miras separemos esto en dos grupos para ser súper simplistas. Es un error, pero supongamos que están los de este lado y los de este otro lado. Los de este lado conversan No está muy entre sí. lejano la discusión en Twitter, por lo menos. Los de acá y los de allá y los de La allá. verdad es que hemos terminado en eso, está súper polarizado. Pero en forma natural, los bandos se siguen polarizando cada vez más. O sea, su movimiento natural es a polarizarse, porque tú sigues conversando todo el día con gente que te ratifica lo que tú dices y la conversación es cada vez más agresiva. Y en los dos lados pasa lo mismo. ¿Ah? Construyen realidades que no conversan entre ellas, es decir, están totalmente segregadas las conversaciones, construyen realidades que terminan en la violencia psicológica o verbal, y en los dos lados pasa lo mismo. Marisol, hemos escuchado a George, a la Cata, a Hernán, a Felipe, y en las capacitaciones que ustedes han hecho a estas mismas mujeres,
porque nos hemos dado cuenta, de acuerdo a lo que han dicho ustedes, que el 95%, 96%, casi 99% de las personas digitalmente en este movimiento social hemos demostrado que no nos manejamos mucho, que nos informamos mal, que no corroboramos la información que nos llega. Creo que ustedes han podido ver en esas capacitaciones, digitalmente, en redes sociales, que hoy día son tan importantes, ¿tenemos las herramientas? No. Yo siento que justamente es el trabajo que tenemos que hacer y es otra de las grandes desconexiones que yo siento que estas manifestaciones también han mostrado. Lo digital, como ya hemos dicho, ya llegó, está aquí. Pero no sabemos usarlo, parece. No sabemos usarlo, no vemos las oportunidades que hay. A veces nos quedamos enfrascados en los peligros que viene con la automatización y no vamos a tener empleo, o esto es muy difícil, yo no lo puedo aprender. En el caso nuestro, que es un tema más enfocado a mujeres, esto es para hombres muy inteligentes y que vienen de universidades de muy alta calidad, ¿no? Entonces uno al tiro se empieza a querer alejar e ir por lo más fácil, que quizás es, me mandó mi amiga en quien yo confío esta noticia, entonces le creo. Claramente todos y a todo nivel de educación no estamos formados adecuadamente con los temas de permisos de privacidad, en cómo usar el criterio, no solo para aprender tecnología, pero para discernir la información. Y lo mismo pasa cuando, no sé, hay mucho autoaprendizaje que hemos hablado. ¿El criterio se enseña? ¿Ah? Uno le ha enseñado que el criterio se enseña más en la casa. No sé si el criterio ya a cierta edad como que es complejo. Que a veces ni en la casa ni en ningún otro lugar. lugar. O en otro lugar. O sea, ya una persona de 30, 40 años, el criterio ya... No, yo creo que, de hecho, esa es una de las cosas que nosotros enseñamos, es aprender a aprender y a no tener el miedo a aprender. Un criterio es formable. Nosotros nos formamos permanentemente y cada vez más que nunca. O sea, si esta conversación la tenemos en 10 años, o sea, el que ya no quiso aprender no va a poder existir ni en su trabajo, ni en su formación, ni en las conversaciones con el otro, porque el mundo es cada vez más incierto y cada vez más cambiante. Y si creemos que hay algo que no podemos aprender, de verdad tenemos que hacer el esfuerzo por sacarnos ese chip. Y en Laboratoria, de hecho, nuestra metodología de enseñanza se basa mucho en romper esos prejuicios y demostrar que todos podemos aprender y desarrollar ese criterio. Felipe, ¿y estos community managers, los influencers mismos, es parte de esta transformación? Yo, por ejemplo, son nuevos empleados. ¿Son parte de esta transformación digital? Hoy tengo una posición la pregunta también está difícil a cambio. Tan negativa como los influencers, pero... Bueno, en esta coyuntura no les ha ido muy bien. No les ha ido muy bien, claramente, porque se han bajado muchas campañas. Ustedes ven que justo estábamos cerca de Navidad. Yo trabajo en medio y para mí fue ver cómo una tras otra cosa se fue cayendo en el camino. De hecho, todo se chuteó para marzo. El que está conectado con el estallido social puede hacer la pausa, no le molesta. Sí, bueno. El que no está tan conectado, ¿sabes cuál es el problema de hoy le en sale día? un mito de la cabeza. El problema, por ejemplo, en el caso específico del influencer o del mismo community manager, es que claramente todo se ha cuestionado. Toda publicación, de hecho, es como lo estoy haciendo bien, porque obviamente va a llegar alguien y va a decir, oye, pero ¿por qué eres tan inconsecuente? ¿Por qué tu vida aún así gira? ¿Por qué aún así tienes que comer? No sé, como que es complejo. Está muy sensible. Sí, entonces, claro, yo, por ejemplo, mis propias redes sociales se transformaron de mis posts de perrito y reírme constantemente como en Instagram a publicar solamente la crisis, pero fue como un cambio de chip que me pasó a mí. ¿Publicar solamente qué? A publicar sobre la crisis, ¿ya? Sobre noticias sobre la crisis en general. Como mi misión como comunicador se transformó muy seriamente hacia eso y transformó mis propias plataformas sociales personales, que nadie me lo pidió, nadie me instruyó en esto, sino simplemente pasó eso. Entonces, en el caso de, claro, si vemos los community managers, tienen una doble pega. Imagínense ese community manager del metro. Yo creo que está con psicólogo todo el día, o les equipo con apoyo emocional. Para la gente que no... En palabras simples. Sí. ¿Qué es lo que es un community manager? Aterrizado así en lo máximo, Sí. en realidad podría ser algo mucho más complejo. Alguien que está administrando las cuentas de redes sociales de una Es entidad. el responsable final de esa cuenta. Claro, el Por ejemplo, en responsable el caso de la del final. metro no es menor la pega. No es menor la pega. Por eso Comunicar digo, cada uno. prácticamente. No, pero veamos, y de hecho, extrapolemos la crisis. Por ejemplo, los mismos community managers de empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones son responder reclamos. Ya. Se inventaron una cuenta de Twitter y de Facebook no para hablar de sus productos, de las mejores, sino para responder reclamos. Entonces, claro, nos encontramos también inmersos en una utilización, vuelvo a decir, de las redes sociales que no fueron creadas para eso. Las redes sociales no fueron creadas, de hecho, para... Justamente en ese camino que nos muestra un poco, Felipe, las redes sociales, Twitter, Instagram, todas las que se han creado ahora, uno no estoy Me ibas muy a arriba de esta preguntar cuál es carrera. más. No sé cuál es más. Ya, pero al final se han transformado... No, es un hombre casado. Ya, estoy fuera de esas competencias, por favor. Ya. Esas redes sociales se han transformado ahora con este movimiento para no dar pie atrás después, que
entre comillas, cuando el país vuelva a cierta habitualidad, ¿esas redes sociales no van a volver a ser lo que eran antes? A ver, cuando cambia el estado de conciencia de las personas y el estado de conciencia del colectivo, ya no hay vuelta atrás. Es como, tú estabas en la Edad Media y llegó el Renacimiento, ¿ya? Muchos sacerdotes seguramente querían volver a la Edad Media, no es posible, es imposible. No se meta ahí. ¿Ya? Hay que reinventarse. Lo que te quiero decir es que viene un mundo nuevo. Cuando cambian las energías y cambian los parámetros, desaparecen los valores, las organizaciones del mundo antiguo. Ya no queda nada. Las religiones que hoy día plasman el mundo, en 30 años más va a tener otra religión. Yuval Harari habla que vienen dos religiones que van a ser muy importantes y que van a venir de Silicon Valley. El tecnohumanismo y la religión de los datos. O sea, viene un mundo completamente distinto, en que las relaciones personales van a ser distintas, nos vamos a educar de manera distinta, así que acostumbrémonos, abrámonos al mundo que viene, porque viene un mundo fantástico por delante. Vamos a ir a la pausa y justamente vamos a dejar esta pregunta planteada. ¿Cómo usted que está en su casa se puede subir a este carro? Al momento de comprar, al momento de ir a la pega. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles son los tips? Bien fácil. No culpes a la noche. Volvemos en segundos. 3 millones de pesos. Es que los de 3. Entre el de VIH Ya, y tú me dejémoslo ahí confundo. nomás. Cata, a ver, lo dejamos la pregunta planteada antes de irnos a la pausa. Tips para la persona que está en su casa, por ejemplo, al momento de comprar. ¿Cómo subirse a la transformación digital? Porque se habla mucho de que, por ejemplo, las compras de la casa se hacen hoy día digitalmente, pero todavía es un nicho chiquitito, todavía es pequeño. ¿Qué tips se pueden usar, por ejemplo, para acceder fácilmente, para poder comprar fácilmente las compras del supermercado, por ejemplo? Es súper fácil, la verdad. O sea, hoy día todos tenemos acceso a un celular, a distintas plataformas, pero lo hemos hablado entre todos. Es finalmente un cambio cultural. Ya. Es atrevernos, es finalmente nosotros, personas, tomar la decisión de, oye, aquí hay un canal digital, que también está el físico y lo uso o no. ¿Qué aplicaciones son infaltables para justamente comprar? Aunque demos marca. Para mí, ¿Sí? aunque demos marca, Sí. yo uso mucho Jumbo.cl. ¿Ya? Me ha servido desde que soy mamá. Todas las compras las he hecho siempre Ya. por esa internet, aplicación. por celular. Para mí es clave. Uber Eats, lo amo. Por ejemplo, Corner Shop, que el año pasado se había vendido por 250 millones de dólares, la firma o la venta no fructificó, y este año se vendió, o la empresa se valorizó por 1.000 Imagínate. millones de dólares. Estamos hablando, Corner Shop, algo que todavía es un nicho chiquitito, George, pero obviamente las personas, ahí está quizás el negocio del comercio electrónico, de los supermercados, del retail, el comercio electrónico. ¿Qué herramientas tienen las personas hoy día justamente para subirse a ese carro? Que todavía es chico. Sí, bueno, lo decía Cata recién, el celular es la primera herramienta, o sea, está desplazando totalmente al notebook, al laptop o al computador de escritorio. Y lo potente, y por qué eso pasa, es porque nosotros en el celular hoy día estamos acostumbrados a convivir permanentemente con el dispositivo. Entonces, en el fondo, la invitación es a que eso mismo es lo que nos hemos ido haciendo, entre comillas, expertos, en el sentido de que está presente en nuestro día a día una serie de cosas que hacemos. Vamos asimilando nuevas apps, hoy día nos desplazamos por la ciudad utilizando una app del celular. Sí. Escogemos, vemos las noticias buscando, a través de la app. Sobre todo estamos en redes sociales, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Hoy día es imposible salir sin celular a la calle. Podemos salir sin zapatos, en esta sin época, pantalones, claro, porque ya no basta con saberse el trayecto, hay que saber en el instante qué trayecto hay que tomar y qué alternativa. Entonces, esa misma habitualidad que hemos ido tomando, esa naturalidad que tenemos respecto del uso de tecnología, que a veces no nos damos cuenta. Lo mejor es cuando no nos damos cuenta de que estamos haciendo un acto distinto a lo que hacíamos antes. Es decir, no tenemos que hablar de que, me fui por Waze, quiere decir que me transformé digitalmente. No, esto es parte de mi flujo de actividades diarias, de mis hábitos. Sí. Y con los temas transaccionales, con la compra, bueno, la invitación es a llevar ese mismo mundo, hacerlo mientras sea natural además. O sea, naturalmente yo voy a ir yendo a hacer el pedido de la comida preparada probablemente en el celular, porque es mucho más eficiente que hacerlo de cualquier Los mismos regalos, te los traen envueltos. Pero sigue siendo, Felipe, algo muy de elite, esto que estamos hablando, sigue siendo todavía de un segmento muy chiquitito, porque suena muy fácil, pero todavía el chileno común y corriente, este tipo de aplicación, aunque suene fácil, todavía no accede por diferentes razones económicas, por lo que sea, todavía es muy de elite. A ver,
Sí, estaba pensando Nos leímos la mente. lo mismo, nos leímos la mente. De partida, ustedes consideren que el dispositivo más vendido en Chile es el rango de los 150.000 pesos. ¿Ya? Nunca va a ser un gama alta, capaz. Nunca va a ser un teléfono de más de 500.000 pesos, de hecho, que ya son considerados en este tope de línea. Frente a eso, ya incluso ya los propios desarrollos a veces se categorizan hacia cierto rango de usuarios, y eso ya es un problema. ¿Ya? Entonces nos quedamos, de hecho, afuera. Obviamente, las grandes empresas, las empresas que nacieron digitalmente entienden esto mejor. Por ejemplo, Uber. Uber es una empresa que nació transformada digitalmente, no necesita esa transformación digital. Ellos en su proceso empezaron a entender que obviamente no podemos apostar a que gente que solamente tenga una tarjeta de crédito nos pueda comprar o que tenga un teléfono de gama alta. Entendieron que hay países donde el consumo de datos es precario. En Chile todavía tenemos zonas apagadas, donde no hay ni siquiera teléfono. Entonces, claramente hay un tema de acceso para que la gente pueda adquirir un producto en particular, o sea, un dispositivo para recién entrar. O sea, sigue siendo de nicho, tu juicio. Sigue siendo un tema complejo, no de nicho ya. Yo no me atrevería a decir de nicho, ¿sabes? Porque hay mucha gente que ya utiliza el dispositivo día a día. O sea, hay esta sentencia de como hay más celulares en Chile que personas, esto viene hace años. Entonces, claro, puede haber gente que puede tener 3 celulares en la casa, por supuesto. No tendría por qué entender esa parte, pero ni desglosarla. Pero aún así, falta todavía desarrollo, falta que la gente entienda su público, sobre todo la gente que tiene que entender su público para empezar a ofrecer soluciones digitales que también sean acorde a la disponibilidad que hay. Por ejemplo, yo no puedo hacer logística de distribución en Santiago Centro comparando con Puerto Montt. Entonces tampoco yo no puedo esperar tampoco que las mismas aplicaciones digitales, Uber, por ejemplo, funcionen de la misma forma en una región que en otra. Porque ahí anda a tomar una micro en Antofagasta a las 11 de la noche, no existen. Entonces se acaba el colectivo, se acabó simplemente. Entonces, a diferencia acá en Santiago que hay taxis toda la noche. Entonces ahí también uno tiene que, claro, el desafío para uno obviamente empezar a entender dónde estoy apuntando también mis propias herramientas, pero sigue siendo un tema que falta desarrollar. Solo estamos en vías de desarrollo todavía. Sí. Marisol, por ejemplo, voy a nombrar nuevamente a mi mamá, pero por hablando de ese grupo etario 60 y más. Si mi mamá está viendo el programa... Madre, Dios mío, ¿cómo la si mi pelaya madre, acá? la señora Judith, está viendo el programa y dice, ¿sabes qué? Me motivé. Yo quiero aprender porque quizá voy a sacar certificados rápido, quizá no voy a ir al registro civil y puedo hacer las cosas más rápido. ¿Ella te puede ir a visitar al laboratorio o el laboratorio es mucho más grande y hay otro tipo de cursos para poder ayudar a esa gente que se quiere sumar, aunque sea tarde? No, mira, nunca es tarde, para tu mamá tampoco. Y sí, la mujer en nuestro caso que esté interesada puede postular a laboratoria para entrar a tomar nuestro bootcamp, que son los 6 meses de formación, se postula por varias razones. Y una de esas es que de verdad nuestro objetivo no es solo formar, es emplear en tecnología, que esto no quede solamente en una formación, por lo que buscamos ciertas habilidades que estén alineadas a lo que el mercado necesita. Y lo bonito justamente para personas como tu mamá es que no estamos buscando a aquella mujer que quizás ya tiene experiencia en tecnología, ni a la mujer más inteligente, ni a la que ha venido con una experiencia laboral importante. No, nuestro proceso de selección busca capacidad de aprendizaje, ganas, compromiso y esa motivación para aprender algo nuevo y tan distinto para algunas, que es la programación. Entonces yo le diría a todas las mujeres que están interesadas que postulen obviamente a laboratoria.la, aprovecho de hacer el llamado, en marzo empieza el siguiente grupo, pero también a aquellas mujeres que quizás están trabajando en empresas con uno de estos roles que quizás se ve cambiante, que también se atrevan a formarse en estas herramientas digitales que están al alcance de la mano y que totalmente pueden reconvertirse y ser un ente activo laboral por muchísimos años más. Reinventarse. Sí, vamos a ir a la pausa, pero a la vuelta de comercial el Chile que soñamos, pero planteado desde lo digital. Tenemos a nuestro experto en cierre de programa, don Hernán Saavedra. Vamos a la pausa, volvemos. Este Chile que soñamos desde lo digital, porque ayuda mucho. Me iba a mandar un bailecito, menos mal me cortan. No, mejor todavía no. Ya. Hernán Saavedra, habíamos dejado pendiente este Chile que soñamos cruzado con la transformación digital, un concepto que sonaba medio etéreo, pero lo hemos visto acá que está en el día a día. Así es. Pues lo primero es decir que para decir cosas interesantes uno no tiene que conectarse con la cabeza, hay que conectarse con el corazón. Muy bien, bueno. Nos vamos a conectar con el corazón. Lo primero es decir que somos un país pequeño, no muy relevante en el mundo. Y siempre hemos sido, no sé si víctimas o favorecidos, de hecho que aquí se han implementado estrategias de las grandes potencias. Aquí tuvimos uno de los primeros frentes populares del mundo, una de las primeras repúblicas socialistas del mundo, una de las primeras revoluciones de libertad social cristiana del mundo, el primer gobierno socialista elegido por votación en el mundo, la primera dictadura de derecha neoliberal del mundo, la primera transición. O sea, aquí somos
un espacio de prueba de las grandes potencias. Somos como un conejillo de Con India. todas las cosas buenas y cosas malas que eso tiene. Hoy día estamos enfrentados a un desafío absolutamente nuevo y nosotros somos los primeros. Estamos encendiendo la mecha de un proceso mundial. Fuimos los primeros. Así como Hong Kong es el primero de Oriente, Chile es el primero de Occidente. Hoy día Chile tiene la gran oportunidad para generar un liderazgo a nivel mundial. Si somos capaces de encontrarnos, de mirarnos a los ojos y decir, vamos a inventar una nueva forma de cambiar la Constitución, una nueva forma de generar la educación en Chile, de generar la salud en Chile. Tenemos todo. Los jóvenes tienen mucho talento. Hay mucha gente talentosa en este país. El único problema es que tenemos una élite que nos tiene un poquito apretados, ¿ya? Pero bueno, las manifestaciones en la calle están de alguna manera permeando a esta élite. En la medida que esto se suelte, Chile va a poder dar un ejemplo en el mundo de cómo resolver esos problemas. Y la transformación digital puede ser una palanca clave. Yo digo hoy día, no hay transformación digital en el sector privado y no hay transformación digital en el sector público. Yo quiero invitar al presidente de la República. Presidente, usted es un hombre inteligente, haga la transformación digital del Estado. Va a dinamizar la economía, va a convocar a muchos profesionales potentes, jóvenes y no tan jóvenes, a movilizarse en torno a esa meta. Hágalo, esta es su oportunidad. Muchas gracias, don Hernán. Bueno, invitamos a todos también en la casa a abrir la mente, a no tenerle miedo a esta transformación Es digital. parte de lo que buscamos también acá en estos cabildos, que ya llevamos más de un mes, aquí en No Culpes a la Noche, es abrir la discusión a todas las visiones. Muchas gracias por este cabildo digital. Estuvo muy Este bueno, día muchas martes. gracias a todos. Y nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Todos los días. Sí. Chao, chao. Buenas noches.